Hola Francis Suero, bienvenida una vez más a Pulso Nacional. Brita Félix, como siempre, nuestra productora y conductora de este programa. Bueno, hoy tenemos un programa especial, vamos a comentar la presentación de las memorias ante el Congreso Nacional realizada por el presidente Luis Abinader en ocasión del 182 aniversario de la independencia de la República y la sexta rendición de cuentas desde que asumió el poder en el año 2020. Y la segunda ya en el periodo 2024-2028. Así es. El presidente Abinader hizo una presentación bastante amplia de todo lo que fue la gestión de su gobierno. Más fue de una, 2 horas. Fue una más de presentación 3 que duró 3 horas y unos minutos. Exacto, más de 3 horas. Hubo 12 ovaciones durante todo el periodo del discurso y centenares de ocasiones en que fue interrumpido con aplausos. Un escenario muy concurrido de Muy funcionarios, emotivo, sí. invitados, el cuerpo diplomático y todas las instituciones representativas del poder político del país. En ese escenario el presidente pasó revista a todos los logros de su gobierno, pero más que eso, hizo también énfasis en algunos temas centrales. Temas centrales que fueron realmente definidos. Como hay una trayectoria ya en él, y fue un compromiso de campaña, el presidente, y quizás sea la impronta de su gobierno, dejar una gestión diferenciada de los gobiernos anteriores, enmarcada en la transparencia. El presidente hizo un énfasis especial en que no va a tolerar la impunidad en los actos de corrupción que ocurran en el gobierno. Los actos de corrupción es difícil que se puedan controlar, que se pueden eliminar. Se pueden controlar, pero no se pueden eliminar. Pero en aquellos casos que suceden, aplicarle todo el peso de la ley. Y a mí me gustó, Francis, el énfasis que puso el presidente cuando se refería a eso. El presidente se emocionó, entonó, cambió su voz y señaló con mucha vehemencia que tiene amigos, más no cómplices. Y fue enfático en eso. Y entonces dijo que él asumía eso como un compromiso con la patria, como un compromiso personal, como un compromiso como la memoria de su padre. Sí. Nunca había utilizado eso tan emotivamente. Y reiterando eso. Y se refirió específicamente a la cosa que más se ha criticado, el caso de Senasa. Dijo, en el caso de Senasa, que es el acto de corrupción más importante que ha ocurrido en los últimos tiempos y que desafortunadamente ocurrió en su gestión, dijo que se va a aplicar, que no hay tolerancia en ese sentido, que se apoderó oportunamente a la justicia para que actúe. Y que independientemente de eso, el gobierno inició una demanda civil para rescatar el más mínimo centavo que se robaron. No dijo que desapareció ni que se perdió. El dinero que se robaron de los fondos de Senasa. Con toda la responsabilidad. Con toda la responsabilidad. Tienen que pagarlo. Reconoció que son amigos suyos, el que estaba dirigiéndolo, pero no cómplices. Y que se le va a aplicar la ley. Y que nadie por encima pueda cometer un acto de corrupción en el gobierno sin que sea realmente castigado. Fue una rendición de cuentas bastante amplia en la que se focalizaron algunos aspectos muy fundamentales en el eje de la economía, en el eje de la salud. Turismo. Habló del turismo, habló también de educación, empleo, seguridad pública. Abarcó casi todos los aspectos del cosa. Y hay muchos aspectos de eso sumamente interesantes del presidente de la República. Jóvenes. Eso es así. Realmente yo entiendo que el tema en este discurso de esta ocasión más interesante o más importante que el presidente ha sido reiterativo, ha sido coherente, es con el caso de la corrupción, la transparencia, de que su gobierno se identifique y sea recordado por la transparencia. Sabemos en la importancia que tiene para el presidente, vemos como su rostro cambió cuando tocó ese tema, su fuerza emotiva, hasta el público que presente en la asamblea
se paró y aplaudió y lo ovacionó de una forma también bien efusiva, y es por toda la energía que descargó el presidente al tocar este punto. Realmente tocó el tema de SENASA por la importancia que ha tenido para la población, un caso neurálgico, donde estamos hablando de la salud, donde fueron afectados los más vulnerables, donde no se ha demostrado, no se ha hecho un estudio, pero tenemos mucho por ciento de seguridad de que personas, niños, ancianos, quizás perdieron la vida por no tener un procedimiento a tiempo, por haberle usado ya el uso de sus medicamentos o el uso de sus procedimientos. Y es que el tema de la salud es un tema de Estado, y el presidente ha sido muy enfático, lo ha mantenido, y una muestra de esto es esa fuerza que el presidente impregnó al tocar el tema de la corrupción administrativa. Y es que la corrupción administrativa, durante se mantenga, realmente no vamos a tener un país desarrollado, porque la corrupción arrastra todo o una gran parte del dinero que sirven para mejorar la educación, para mejorar la salud, para construir más hospitales, para mejorar la calidad de vida de cada ciudadano, más oportunidades para los jóvenes, más becas, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo importante que tenemos que destacar hoy, Brita y también Osvaldo, es que los temas, según el caso de cada una de las rendiciones de cuenta que el presidente ha tenido, ha sido enfático en puntos estratégicos. Recordemos que en el 2021, su primera rendición de cuenta, el presidente tocó los temas, fue más enfático en el tema de la salud, porque entró en un gobierno en medio de una pandemia. Otro tema importante fue la recuperación económica, porque veníamos arrastrando de que el país duró varios meses cerrado y teníamos un mundo, el mundo estaba totalmente aislado, se había parado el proceso económico, se había parado el país, el mundo. Y el presidente, cuando entró, vino con esa visión, con ese objetivo. Y el turismo fue la escalera para impulsar para poder volver a reactivar la economía. El primer país del mundo que logró abrirse al turismo. Destacando también, sobre todo, y excúsenme, que fue históricamente el primer gobierno en abrir el turismo, en habilitar los espacios de los aeropuertos para que se incorporaran los vuelos entrada y salida. Y en ese sentido mencionaste algo muy interesante sobre el aspecto de la salud, donde él mencionó que más del 50% de los casos que siempre se dan con relación a los dengue, y hasta el momento no se registró ni siquiera la primera muerte, que es un avance significativo en esa parte epidemiológica, tomando en cuenta también las inauguraciones en infraestructuras de centros hospitalarios, y que hemos avanzado muchísimo en la incorporación de nuevos equipos en el sistema de salud pública. También mencionar el punto de los empleos formales. Señores, las mujeres, él mencionó que nosotras ocupamos más del 53% de empleos un dato formales, muy importante. y se comprometió en todavía seguir desarrollando programas para que las mujeres sigamos ese norte de preparación en cuanto a todas las áreas. Hay un aspecto, emprendimiento, las MIPYMES, con relación también a los programas que se desarrollan desde el Banco Central. Hay un aspecto importante que el presidente señalaba, era la resiliencia de la economía dominicana frente a esa aceleración global. Sí. Mientras en el mundo hay crisis, la economía dominicana ha tenido un sostenimiento sostenible, porque ha habido un control relativo de la inflación, una inflación muy bien controlada, menos de un 4%, una estabilidad monetaria, como se demostró ahora con la estabilidad monetaria, y además, sobre todo, un ambiente de inversión favorable para la inversión turística y para la inversión extranjera, inversión directa extranjera, que ha incrementado de una forma exponencial en el país. La expansión de los
parques Exportas, industriales sí. de zona franca, en el sector productivo también el fortalecimiento del clima de negocio, la confianza internacional, el reconocimiento que han hecho los organismos internacionales de medición que han puesto a la República Dominicana en un posicionamiento privilegiado. Y en el caso de la inversión económica extranjera, de inversión directa, de inversión, se ha multiplicado de una forma Sí. enorme y se ha estabilizado mucho también el crecimiento macroeconómico que ha permitido, como consecuencia de eso, que se aumente el poder adquisitivo y el empleo. En el aspecto de empleo establecimos un récord ya, más de 5 millones de empleos formales. Eso es un logro extraordinario. Más Y de 133.000 empleos en el nuevo, último solamente en año, el último nuevos, año. sí. Hay que Además, el destacar presidente algo. habló de los incrementos salariales, que fueron muy, Ha muy sido importantes. Sí, muy más de significativo. 1.4 millones de aumentos salariales, el salario mínimo, que ha sido un logro en este gobierno exaltarlo y que era un compromiso con la sociedad ante los diversos reclamos en diferentes sectores. O sea que hemos avanzado muchísimo y fue bastante gratificante escucharlo en este nuevo discurso. Además de él asegurar que elevaría el 50% de los empleos formales en los próximos años, en este gobierno que queda. Es importante también El resaltar, aspecto económico. mis compañeros, que en el aspecto económico, él viene desde el año 2022 hablando de sus discursos de rendiciones de cuentas, de la inversión, donde ha hecho de la política, una política de Estado, la captación de inversión de recursos, de inversiones extranjeras aquí en la República Dominicana, y eso ha ayudado bastante. También en la parte económica, las políticas implementadas por el sistema financiero, llámese el Banco Central, con la Asociación de Bancos Comerciales y otras entidades, el gobierno central que también ha creado unos fondos a través del Promipyme y otras entidades que tienen programas para la pequeña mediana empresa, ha hecho que la economía se encuentre por lo menos estable y en creciendo. Porque tenemos que decir algo con la situación económica o la situación que vive el mundo de inestabilidad económica, de crisis, en medio de varios países en guerra, que eso lleva a que la economía de esos países y lo que están a su alrededor Tenga o lo un que impacto negativo, tiene claro. o que tengan algún trasiego, o sea, la lo que viene siendo la exportación y la importación, sí, no importa el tipo de país donde se encuentre, de una forma u otra eso repercuta de forma negativa a los demás países del mundo. Y aún así, la República Dominicana se ha mantenido firme, ha mantenido una economía estable, está creciendo. No podemos decir que como en años anteriores está creciendo un 6%, un 5%, pero estamos creciendo y se está viendo, el empleo ha crecido, estos aumentos a los sueldos mínimos que el presidente ha hecho, desde el 2020 a la fecha ya el presidente ha hecho 4 aumentos significativos, donde el sueldo mínimo ha tenido un crecimiento bastante considerado, y él lo dijo, que era un compromiso que él tenía personalmente con esta clase trabajadora. También faltan muchas cosas por hacer, como él mismo expresó. Se esperan que este aumento siga creciendo, el aumento a los salarios a la Policía Nacional, que es un punto también muy importante, donde el presidente Esos destacó. aumentos salariales, Francis, también ha incidido mucho en la estabilidad, claro, de la inflación, el control inflacionario. El gobierno también ha elevado el consolidado trabajando con la clase media en cuanto a crear una serie de incentivos para el establecimiento de emprendimiento y de nuevas medidas importantes. Vamos a una pausa y continuamos con este análisis sobre la presentación del presidente Luis Abinader.